¿Por qué Rosalía de repente se asocia tanto a lo religioso? Un momento, pero sí, esta es la portada del mal querer. A ver, ya, pero es que, por ejemplo, Motomami era muy disruptiva, o sea, no mencionaba a Dios. Bueno, en Cute decía aquí el mejor artista es Dios, en Diablo cantaba la bala de Dios juega en la ruleta, en Common G decía qué pena cuando quieres algo, pero Dios tiene otros planes para ti. En Saoko cantaba yo manejo, Dios me guía. Bueno, pero es que no está haciendo nada nuevo, o sea, no conocéis a Madonna. La propia Madonna ha publicado en sus redes que no puede parar de escuchar Lux y que Rosalía es una visionaria. Hace 2 años ya, cuando Rick Rubin le entrevistó, Rosalía decía esto. When I make music, I think a lot about God. I put myself in service of God. I always say that to myself every time before I go to the stage. I'm always like, I'm a channel. I'm gonna be the most open as I can so this energy flows through me. And I think that God's the best artist. Lo puedes compartir más o menos, pero lleva mostrando esta forma de pensar desde hace tiempo. Sus palabras pueden sonar lejanas mismo para personas ateas como yo, pero por ejemplo, la pintora sueca Hilma af Klint, pionera del arte abstracto, no hablaba con Dios, pero sí lo hacía con los espíritus. Sus pinturas estaban llenas de símbolos y geometría, y eran dictadas por entidades superiores, siendo ella la portadora del mensaje. Una medium, vaya. El arte puede ser un canal hacia otra dimensión. A ver, pero es que ahora estamos viviendo una ola ultra conservadora que da miedo, y un álbum que pone la religión en el foco, pues hace saltar las alarmas. Esto es innegable y creo que siempre es positivo cuestionarse las cosas. El periodista de datos Kiko Llaneras compartió hace poco estas gráficas que muestran que los jóvenes españoles nunca en 40 años se habían ubicado tan a la derecha. De hecho, por primera vez son el grupo más derechista del país. Hablo de España porque yo soy de aquí, Rosalía también, y no puedo mencionar la situación de cada país, pero es una tendencia que podemos ver en muchos lugares. Lo que pasa es que Lux no nos invita a recluirnos, a ser sumisas, a adorar a la iglesia como institución y ni siquiera a encontrar la fe en una religión, o al menos no en una en concreto. Rosalía, cuando habla de la portada en esta entrevista, dice Que esa imagen refleja esa búsqueda espiritual y ese compromiso. El hábito es una pieza que representa ese compromiso, ¿no? Con una causa que se ha elegido en la vida. Y yo, en mi caso, me siento muy comprometida con la música. Tengo devoción por la música, dedico mi vida a la música. Entonces, siento que hay ahí, obviamente, desde un lugar muy diferente, pero hay un paralelismo. Y está hecho desde el amor, desde el respeto. En esta entrevista del País cuenta que le atrae la idea de la posreligión. Este concepto describe una perspectiva que va más allá de la religión tradicional, básicamente buscando integrar los descubrimientos científicos modernos y superando las instituciones religiosas establecidas. No implica una negación de lo religioso, sino una reevaluación y reinterpretación de la experiencia religiosa para hacerla relevante en la vida actual. Ya, pero es que Rosalía nos está vendiendo que el catolicismo es algo increíble cuando la postura del catolicismo ante temas sociales como la eutanasia, el aborto, la homosexualidad o los casos de abuso y la gestión de los mismos es cuanto menos cuestionable. La cosa es que Lux se basa en historias de santas de todo el mundo, por lo que no hay una visión única o reduccionista ni asociada a una religión en concreto. Algunas de las santas que le inspiraron y de las que hablaremos fueron prostitutas o mandaron matar a miles de hombres antes de ser consideradas santas, mostrando una visión más abierta de la fe de la que se suele tener. Y entramos ahora en otro tema, una mujer blanca, europea y privilegiada mostrándonos cómo es el mundo. Partiendo de la base de que yo también soy una persona blanca y europea, obviamente no tan privilegiada como ella, creo que no me toca liderar esta conversación. Sí que creo que se le atribuye una actitud que yo no veo en ella. Me refiero, ella en ningún momento ha dicho estoy inventando esto o estoy descubriendo esto a la humanidad. Simplemente está compartiendo lo que ha aprendido y homenajeando a estas santas en un álbum. En una época en la que las grandes verdades están en duda, los cantantes se han convertido en una figura como de guía para los jóvenes. Los conciertos se pueden interpretar como misas y ves al cantante como una figura inalcanzable, pero al mismo tiempo sientes que lo conoces. Como dice Merigo Sico, el fenómeno fan es ilusión y esperanza, dos factores que nos hacen falta más que nunca. Ahora sí, empiezo mi video ensayo de Lux como diseñadora. Este álbum está formado por 18 temas, 15 en la versión digital y 3 más en la física. Cantan 13 idiomas, entre los que se encuentran chino mandarín, alemán, árabe, español, catalán, inglés, italiano. Y Rosalía colabora con artistas muy diferentes: Silvia Pérez Cruz, Estrella Morente, Güell, York, Carmiño, la Orquesta Sinfónica de Londres, el coro de la Escolanía de Montserrat. He dedicado más horas de las que me gustaría admitir a investigar para este vídeo y he hecho una selección de las inspiraciones y referencias de Rosalía, dándole especial importancia a las que veo que nadie está comentando. Algo que es bastante osado de decir teniendo en cuenta que hay 8 análisis por minuto. Let me cook. ¿Conoces este libro? Lo guardé hace tiempo porque vi que lo estaba leyendo Rosalía. ¿Pero de qué trata? Pues reúne las historias de 8 mujeres místicas y visionarias del siglo XII al XIV. Blanca y Victoria analizan y comentan los testimonios directos de las experiencias de Hildegard von Bingen, Beatriz de Nazaret, Matilde de Magdeburgo o Margarita de Oint. Mujeres que escribieron acerca de su experiencia de Dios en lenguas vulgares en unas obras que muestran su gran cultura y que son el mejor testimonio de la espiritualidad femenina de la época. Te voy a leer las notas que tomé y que creo que pueden haber inspirado a Rosalía mientras creaba Lux. En la intro dicen: mujeres que escriben, mujeres que hablan en la Edad Media acerca de lo
lo que les sucede en un espacio invisible, el de la interioridad. En la Edad Media, las mujeres se apropiaron de los instrumentos de escritura para hablar de sí mismas y de Dios, rompiendo las barreras de un mundo que las había condenado al silencio. Alzaron sus voces, que fueron oídas porque salían de sus excesos sobrenaturales. Articularon sus voces en sus cuerpos, convertidos en signos de Dios, mostrando visiblemente su santidad. Y de este modo se lanzaron a la aventura de poner sus almas a la intemperie y sufrir las transformaciones, los trabajos de la espera. A la espera de Dios, toda la pasividad del mundo se concentra en la celda interior, pues a la espera de su nada, esperaron a ser vencidas, aniquiladas en la divinidad. En el libro mencionan que hay que vencer las murallas de los siglos dejando atrás el sentimiento de superioridad del nuestro, y tratando de comprender el suyo, resituando las palabras en su mundo, en su cultura. Sin este trabajo previo es imposible recuperar el significado de manera que estos textos puedan responder a nuestras preguntas. ¿Qué les sucedió a aquellas mujeres de la Edad Media para lograr deshacer las construcciones de su cultura? ¿Y qué sucedió en esa cultura para permitir que semejante fenómeno sucediera? A finales del siglo XIII, Margarita d'Oin decía que o escribía o se moría. Hildegard von Bingen, la mujer que a mediados del siglo XII abrió el espacio de la escritura visionaria y mística, dijo que la voz de Dios le ordenaba escribir, y su desobediencia la conducía directamente al lecho de la enfermedad. Mis niñas eran intensas. Las mujeres no escribían solo para comunicar sus experiencias extraordinarias, sino que, como dice Margarita d'Oin, también escribían para sí mismas. La práctica de la confesión, el autoanálisis y la meditación incidieron en la aparición de una escritura íntima y privada, en la que las mujeres trataron de comprenderse a sí mismas y esos actos dentro de la vida religiosa. En la canción New Woman que salió este año, Rosalía dice: yo vivo para cantar, no canto para vivir. Cuando hablan de Hildegard von Bingen, santa que ha inspirado a Rosalía, mencionan que en pleno siglo XII traspasó las fronteras del silencio al que estaban sometidas las mujeres para hablar y predicar, para escribir acerca de Dios y de su creación y del universo. Bueno, ¿y cómo eran sus textos?, te preguntarás. En uno de ellos dice: oí una voz del cielo que me decía: proclama estas maravillas, escribe lo que has aprendido y dilo. Y sucedió en el año 1141 de la encarnación de Jesucristo. Vino del cielo abierto una luz ígnea que se derramó como una llama en todo mi cerebro, en todo mi corazón y en todo mi pecho. No ardía, solo era caliente, del mismo modo que calienta el sol todo aquello sobre lo que pone sus rayos. Y de pronto comprendí el sentido de los libros, de los salterios, de los evangelios y de otros volúmenes católicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, aún sin conocer la explicación de cada una de las palabras del texto, ni la división de las sílabas, ni los casos, ni los tiempos. Rosalía ha dicho que dedicó un año entero a las letras del álbum. Nunca había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a la composición como en Lux. Podemos ver una similitud con Margarita d'Oin. Para ella la escritura es el alivio del corazón, el aligeramiento de un peso insoportable, la única curación posible. Es necesidad absoluta y salvación de una muerte segura en la imposibilidad de hacer nada más, salvo escribir incesantemente a lo largo de 7 días sin comer y sin dormir. Aunque si hay dos mujeres que están literalmente escritas en Lux, son Rabia la Dowilla y Simone Weil. Rabia, una santa del siglo VIII, es una de las figuras más importantes dentro del sufismo. Es una corriente espiritual que habla de amar a Dios sin recibir nada a cambio. Insistió en la igualdad entre mujeres y hombres porque decía que en la vida espiritual no hay desigualdad. Por otro lado, Simone Weil fue una filósofa, activista, política y mística francesa que nace en 1909 en París. Una mujer que teorizaba sobre la izquierda, la guerra o el trabajo, pero que también lo hacía sobre la mística, Dios y la religión. Se relacionó con la fe de muchas maneras, pero se negó a participar en la institución de la Iglesia, y fue considerada una figura incómoda por este motivo. En el disco aparece escrita su frase: el amor no es consuelo, es luz, que pertenece a su libro La gravedad y la gracia. El libro empieza describiendo cómo existen dos fuerzas que reinan en el universo, la luz y la gravedad. La gravedad, según ella, es la ley universal de la naturaleza. Es la fuerza que pesa y lo tira todo hacia abajo. Mientras que para ella, la luz simboliza la irrupción de la gracia en esta naturaleza que va tendiendo al desastre por sí misma. En esta entrevista, Rosalía menciona que Simone Weil decía: el amor verdadero reside en adorar la distancia entre uno mismo y aquello que se ama, en lugar de intentar poseerlo o ahogarlo. Para ella, el amor puro implica respetar esa distancia, que considera esencial para la existencia de lo amado, permitiéndole respirar y existir de forma independiente. Bueno, si hay una mujer icónica, ella es Sor Juana Inés de la Cruz. Sus textos son unexpectedly hot. Estas mujeres usaban el erotismo de la poesía cortesana para describir su relación y amor con Dios. En Motomami todos miramos la cuenta de Hola Motomami para ir viendo la inspiración que Rosalía fue volcando mientras hacía el álbum y que después hizo pública. Pero en Lux, ¿cómo hacemos? Rosalía ha mencionado muchas veces que Pili, su hermana, es una de las personas que más la inspiran. ¿Qué pasa? Que Pili en los últimos años ha tenido la cuenta privada. Hasta ahora. Yo veo cierta similitud en esto y un ejemplo es este fragmento de un libro de Remedios Zafra en el que dice: mira, estos son fragmentos de mi mundo, fresco, recién cogidos, en crudo, instantes de mi vida. Vuelve mañana y te daré más. El blog, paradigma de lo individual en la red, precisa al otro, al que lee para culminarse. Es en esa necesidad del otro donde lo privado se hace público, como la esfera del cuarto propio conectado. Allí es donde nuestra fragilidad es puesta sobre la mesa y es compartida. Acontece así la búsqueda de nuestra propia comprensión mediante la escritura pública, como si dejásemos nuestro diario intencionadamente en una mesa ubicada en un lugar transitado, expuesta a la curiosidad morbosa de los otros. Esta publicación de Pili se puede asociar perfectamente a la canción de Magnolias, por ejemplo. También me llamó la atención este post de un fragmento del libro Agua Viva de Clarice Lispector, en el que subraya: incluso para los más descreídos existe el instante de la desesperación que es divino. La ausencia de Dios es un acto de religión. Y en el copy de este post menciona a una de las escritoras místicas cristianas más grandes de Inglaterra. Sus revelaciones del amor divino son las obras más antiguas que se conservan en inglés escritas por una mujer y la única obra de una anacoreta. Anacoreta significa persona que vive en un lugar solitario, entregada enteramente a la penitencia
penitencia y la contemplación. Su mensaje central se basa en que todo estará bien, algo que podría estar en una taza de Mr. Wonderful, o ser un consuelo espiritual ante las dificultades. También podemos ver las babes de Lux en otras fotos que subió a principios de octubre como estas. Entre las inspiraciones también hay algo de las películas de Sofía Coppola, esa sensación que hace que se sientan como un sueño. La luz es amable, los sets tienen colores pasteles, dulces. Los personajes femeninos son importantes, se suelen sentir perdidas y son observadas más de lo que son escuchadas. Mucha gente cuando vio Las Vírgenes Suicidas sintió que estaba leyendo el diario de alguien. En sus películas la habitación se convierte en un espacio sagrado, porque es un lugar en el que se construye gran parte de la identidad. La habitación es un símbolo de individualidad, del pensamiento personal. Todas estas vibes son las que veo en la entrevista que hizo en Radio Noia. Fíjate en el look de Rosalía, en su funda del móvil, en las sábanas. Mar también menciona la peli de Las Vírgenes Suicidas. Otro de los libros que compartió Rosalía en un carrusel fue este. Tiene nada más y nada menos que 594 páginas. Fun fact, el otro libro que te mencionaba, el de La mirada interior, es de su hija. Él fue un poeta, crítico de arte y mitólogo español. Y ella es una medievalista e historiadora del arte. En él habla de temas que veremos en Lux, como el amor. Se menciona el libro de Baruch. En él se dice que los seres se buscan, se encuentran, se separan y se atormentan. Finalmente, ante un dolor más agudo, se renuncia. También habla de la ascensión, que significa siempre trascender la condición humana y penetrar en niveles cósmicos superiores. Todos los símbolos de eje del mundo, montaña, escalera, cruz, árbol, cuerda, se relacionan con el significado de la ascensión. Muestra la cruz como emblema gráfico universalmente utilizado. Establece la relación primaria entre los dos mundos, terrestre y celeste, pero también a causa del neto travesaño que corta la línea vertical y que corresponde a los citados significados, eje del mundo, símbolo del nivel, es una conjunción de contrarios en la que casan el principio espiritual y vertical con el orden de la manifestación y de la tierra. De ahí su transformación en sentido agónico de lucha y de instrumento de martirio. Para mí es la T de Troy. Y luego ya en mi parte más álgida de delirio me puse a leer la parte en la que explica el significado de Libra, su signo zodiacal. Es el séptimo signo del zodiaco y como la cruz y la espada se relaciona con el simbolismo del 7, número que simboliza la perfección, la totalidad y la espiritualidad en diferentes culturas y religiones. Además de numerología, representa la búsqueda del conocimiento, la reflexión y la sabiduría. ¿Y qué pasó el 7 de noviembre? Que sacó Lux. Luz es la manifestación de la moralidad, la intelectualidad y de las 7 virtudes. Su color blanco alude a esa síntesis de totalidad. En esta entrevista habla de Patti Smith y de todas las cosas que admira de ella. I love how she's capable to have such a strong energy on stage, and think that she is so generous in the way she exists, and I love how brave she is. She is a huge reference for me. En esta otra dice que ama a Lana Portero, autora de La mala costumbre. El hecho del rezo a mí, aunque este es un rezo un poco pagano, pero el rezo para mí es una práctica importante, es casi mi manera de meditar. Creo que rezar hay que rezar aunque no se tenga fe. Hay algo de proyectarse en algo que está por encima de ti, creas que exista o que no exista, da igual. Me parece que es un modo de sacarte algún tipo de veneno de dentro, de veneno del alma, ¿no? De veneno de la mente. El nuevo álbum de Lily Allen, que sacó el 24 de octubre, evidentemente no es una referencia, pero me parece que hay que chequearlo. Podemos verla vestida de monja, con medias negras, estiletos y fumando. Y por otro lado, no veo a nadie hablando de este libro que han escrito las hijas de Felipe. En él exploran las vidas aventureras, sabias y poco convencionales de las monjas de los siglos XVI y XVII. Cuando pensamos en monjas nos las imaginamos rezando, paseando en silencio por los claustros, pero ellas se preguntan ¿qué hay de las monjas que se comían telarañas? ¿O de las que se enzarzaban en peleas por celos, por maquillaje? ¿O de las que producían manuscritos en serie para ganar un dinero extra? En realidad estas mujeres no eran mártires unidimensionales. Las monjas de los siglos XVI y XVII eran ingeniosas, rebeldes y sorprendentemente cercanas. Este libro ya está en inglés, pero llegará en enero a España con Blackie Books. No es publi, pero estoy abierta a que pueda hacerlo. Bueno, ¿y cómo ha utilizado Rosalía sus redes para ir dejándonos pistas de Lux? El 1 de enero de este año publicó esta lista de propósitos entre los que se encontraba sacar nuevo disco. No hizo falta mucho más para tener a todo el mundo pendiente. Unos meses antes en Twitter también confirmaba que estaba en el estudio. Al día siguiente subió una foto stories con la agenda Important Flowers de Sofía Coppola. Mostraba así la idea de nuevos comienzos. Que por cierto, en esta entrevista dice que le gustaría actuar para ella. I just did with Almodóvar and I was like, I would love to do it for somebody like Sam. Yeah. For somebody that has a vision as strong as him, or Tarantino or Sofía Coppola. En su canal de WhatsApp dejaba guiños a Lux desde hace un año. En junio subía este carrusel repleto de notas musicales. Ella habla de que leía la música, que es su religión. El 2 de septiembre sube este story con símbolos religiosos asociados al partido de fútbol del Real Madrid Mallorca. Al final el fútbol es una religión para muchas personas. Mueve masas, la gente se emociona, tiene fe en su equipo y un sentimiento de pertenencia. El 14 de octubre se cambió la foto de perfil a esta. La luz se acercaba. Y a mediados de octubre habló de Lux por primera vez, igualándola al amor. El 18 de octubre pusieron un formulario en la web de Rosalía y actualizaron el símbolo, del que hablaremos luego. Al completar tus datos en el formulario te aparecía esta imagen. Al día siguiente cientos de personas habían subido vídeos a redes interpretando la partitura de Berghain con diferentes instrumentos. Ella subió este recap a sus stories. El 20 de octubre se hace pública la cuenta Hola Rosalía, en la que se comparte info de Lux. Volveré a ella cuando hablemos de las listening parties. Bueno, pero ¿dónde están las verdaderas modernas? Exacto, en Substack.
El 4 de septiembre Rosalía se creó una cuenta. Por si no lo sabes, es una plataforma que te permite enviar cartas por mail. El 14 de septiembre envía la primera carta en la que habla de que Leonard Cohen escribió Aleluya, pero también escribió Chelsea Hotel. Dice, él encendió el deseo de escribir en mí, y ojalá yo lo encienda en alguien así como lo hizo él conmigo. Me parece muy bonito eso, y a mí muchas veces la música de Rosalía me ha inspirado a crear. No musicalmente, porque mi carrera musical terminó en sexto de primaria con la flauta dulce, pero siempre me ha inspirado mucho esa sensación que me transmite de fuerza y sensibilidad al mismo tiempo. Me inspira desde cómo viste hasta la pasión que muestra por lo que hace. El 25 de septiembre envió la segunda newsletter, en la que básicamente hablaba de la relación con el día de su cumpleaños. El 12 de octubre envió la tercera carta con una foto de la soprano María Callas fumando. En ella habla de que cantar es una carta de amor a la verticalidad, una escalera hacia Dios. La escalera es un símbolo que se utiliza de manera universal para reflejar ese concepto de ascensión y también la comunicación entre los diferentes niveles, ¿no?, de verticalidad. El libro de los muertos, un texto funerario del antiguo Egipto, dice: está ya colocada mi escalera para que pueda ver a los dioses. En la tradición islámica, Mahoma vio una escalera por la que los justos subían hasta Dios. En el arte románico y en el pensamiento del periodo, la escalera es el símbolo de la relación entre los mundos. El 13 de octubre envió la cuarta carta con el título Berghain y la partitura que os enseñé antes. Berghain es una de las mayores discotecas de techno. Está en Berlín y es considerada como un templo de la música electrónica a nivel global. Y en la entrevista que le hicieron en los 40 habla de cómo se siente escribiendo en esta plataforma. Estoy aprendiendo porque para mí es muy diferente escribir canciones que escribir en otro tipo de formato, algo más prosa, tal, es muy diferente. Entonces, en ese sentido estoy encontrándome. Me parece muy relevante la colaboración que hizo en julio con Instagram, con quien sacó su propia tipografía que podías usar en stories para escribir lo que te diese la gana, y también hizo este vídeo en el que habla de no tener miedo a fallar. Es el punto desde el que creó Lux. De hecho, en la entrevista que hizo en Radio Noia, de la que hablaremos más adelante, dijo esto. Vaig sentir l'altre dia que deien que hi ha dues maneres de tenir confiança. Una està basada en la creença de que tindràs èxit i l'altra està basada en no tenir por al fracàs. Crec que és la primera vegada que he fet un disc des del segon lloc. Es un hecho que a Rosalía le encanta divertirse y experimentar con la ropa. En esta entrevista de Highs Noviety dice que últimamente le gustan mucho las camisetas gráficas que le hacen reír. Se puede hablar sin decir ni una sola palabra, y la moda es el ejemplo. Por eso pudimos ver la era de Lux antes de que Rosalía nos dijera nada. En esta etapa viste de blanco o de negro. El negro es misterio, poder y protección. El blanco simboliza pureza, paz y luz. Como puedes ver, juega mucho con diferentes tipos de telas, volúmenes, formas, y usa de manera habitual rosarios o crucifijos. El look que llevó a la alfombra roja de los 40 unas horas después de lanzar Lux era de Balenciaga. En la actuación de después llevó este vestido increíble de la diseñadora turca Dilara Findikoğlu. Es conocida por sus corsés y una mezcla de referencias victoriano-góticas y guiños al punk con bordados tradicionales turcos. El look transmite teatralidad y dramatismo, dos cosas que encajan bastante con Reliquia, que fue la canción que cantó en la gala. Quiero terminar esta sección con lo que dice en el podcast de Radio Noia. Habla de que un outfit es proponer, lanzar una pregunta, no es dar una respuesta. Los demás entenderán lo que quieran entender. Pero la narrativa visual no solo la hemos visto en la moda. Estoy segura de que has visto el halo que se hizo tiñéndose el pelo. Ya Motomami la gente replicaba la imagen del álbum en su pelo. Y ahora cada vez más personas lo hacen con looks. Lo cual me llamó mucho la atención porque al final es adoptar la identidad de un álbum como propia, en cierto modo. Yo creo que no tanta gente sabe que Rosalía tiene un tatuaje nuevo que dice: que nadie vaya a llorar el día que yo me muera. Es más hermoso cantar, aunque se cante con pena. Es un verso de una canción del cantautor flamenco Manuel Molina, que se llama Que nadie vaya a llorar. El mensaje sigue la línea de Magnolias, que es la canción con la que Rosalía cierra Lux. Bueno, y en esta entrevista dice que Manuel Molina es su compositor favorito de España. In my back, I have a tattoo that is something that Manuel Molina wrote, which is my favorite writer in Spain. Bueno, llegó mi momento. Por si no me conoces, yo soy diseñadora y me parece muy importante hablar del diseño en Lux. Ella misma dice que todo se piensa como un todo: vestuario, videoclips, arquitectura. Dice que como músico, si quieres hacer un proyecto de esta envergadura, debes buscar la traducción a todos los elementos. Y esto se halla en el proceso, no después. El disco enciende la mecha de cosas de otras disciplinas. Para empezar, me gustaría hablar de cómo Rosalía está haciendo sus stories. El 19 de octubre subió estos dos anunciando que el día siguiente haría un directo en TikTok. Y el 23 de octubre subió este otro sobre las listening parties. Me recuerdan a los de Marian. En mi momento más tranquilo decidí hacer una carpeta en Pinterest recopilándolos. Bueno, no lo he dicho, pero en la cajita de descripción incluyo el link a esa carpeta, a todas las fuentes que he consultado y a todas las cosas que voy mencionando. En caso de que se me pase alguna cosa, pregúntamelo por comentarios. Como ves, juega mucho con los emojis y los usa de una manera muy libre, haciendo composiciones muy diferentes, superponiéndolos, girándolos. El 20 de octubre sacó la portada del álbum en Instagram. Llama la atención que aparezca este símbolo que contrasta con la imagen de monja de la portada. La vemos en lo que simula una camisa de fuerza, pero visualmente más delicada. En mayo de 2024 ya llevó una en un look de street style que despertó titulares como estos. Sus labios son dorados. En la Biblia hace referencia al saber o a la prudencia. Pero, ¿te has fijado en la tipografía? Sí, es una de las más famosas y reconocibles del mundo, la Times New Roman. Con todas las tipografías que hay, ¿por qué escoge esta? Times New Roman se ha convertido en un estándar universal, reconocida y utilizada en todos los rincones del mundo. Ese mismo enfoque universal es el que tiene Rosalía en Lux. Ella misma dice que su música es pop, quiere que cualquier persona pueda entenderla y no por ello tener que perder profundidad. En este post apoya este concepto igualando Lux a global. El espacio entre las letras de Lux transmite grandeza. La L de Lux está en negrita, las otras dos no. Vemos este patrón en otras aplicaciones
convenciones tipográficas, como en este banner de Spotify, en el que aplica este mismo criterio a la R de Rosalía y a la B de Berghain. Noah Dillon es el fotógrafo del álbum. Bueno, ¿y sabes qué tienen en común Brad y Lux? Para empezar, que la dirección de arte y el diseño lo hizo Special Offer. Si en Lux usaban Times New Roman, en Brad usaron Arial. Ambos parten desde un punto de libertad y experimentación. ¿Y cómo se traslada la comunicación a la calle? Pues han utilizado pantallas de todo el mundo. Me parece muy impresionante e interesante a la vez ver cómo Lux se ilumina de formas tan diferentes en cada ciudad. Hace unos días me apareció este TikTok del arte de la luz en la pintura y me recordó este proyecto. No he visto a nadie hablar sobre la web y hay detalles que me parecen curiosos, como por ejemplo el cursor que ilumina la zona por la que te mueves en la web. El 13 de noviembre lanzaron la opción de experimentar los lyrics en la web. Puedes ver las letras en el idioma que escojas al mismo tiempo que escuchas las canciones. En cuanto a diseño, seguimos viendo el blanco y el negro y los textos justificados. En el merch también juega con estos colores, blanco y negro, luz y sombra. Aunque el 14 de noviembre sacó nuevas prendas que juegan con notas musicales que forman su nombre o el del álbum. Esta camiseta amarilla de Berghain destaca tanto por ser la única prenda de color como por el diseño, que es mucho más rupturista. Ahora también hay una cajetilla de cigarrillos y un rosario. ¿Qué piensas de este mix? Los vídeos de lyrics en YouTube los hizo Bureau. Todos tienen fondos de color pastel menos Mundo Nuevo y Berghain. En Madruga los lyrics tienen un tamaño mucho más grande, acompañando así a la fuerza que tiene la canción. En Mundo Nuevo el fondo es oscuro, pero hay una luz muy fuerte que es la representación visual de la voz de Rosalía, que ilumina los lyrics cuando tiene más fuerza y que los hace casi desaparecer cuando se vuelve más íntima. Pero si hablamos de la comunicación de este álbum, no podemos no hablar de lo que pasó en Callao. El miércoles 15 de octubre apareció este anuncio de su cara que se fundía con unas partituras. Y también veíamos este símbolo. En la era de Motomami utilizaba la M en forma de mariposa como símbolo de transformación. En este caso recuerda un símbolo de la paz construido con la R de Rosalía reflejado. En el diccionario de símbolos se dice que incluir seres, objetos o figuras dentro de una circunferencia simboliza la protección contra los peligros del exterior. Pero lo verdaderamente llamativo ocurrió en el directo que hizo. Fue en este momento en el que se tiñó el pelo con un efecto de halo rubio, la aureola que rodea la cabeza de las figuras divinas. Otro guiño estético que se ha comentado en redes es que llevaba zapatos rojos, y este es el color que suelen utilizar los pontífices para el calzado. ¿Y cómo consiguió congregar a tanta gente cuando unas horas antes nadie sabía qué iba a pasar? A lo largo del directo se decían entre ellos: vamos a Callao, nos vemos en Callao. En este momento enseñó este anillo, dijo que lo lleva cada día y que cree que le da suerte. En esta foto de un carrusel que subió el 14 de mayo se le ha escrito en ese anillo: con mi boca. En la propia habitación en la que hizo el directo había guiños a looks como este rosario que estaba en la mesilla de noche. Y en el coche en el que condujo también había otro rosario. Puso canciones de Vivaldi, Camarón, Guitarrica de la Fuente, Paganini. Esta acción del directo y el anuncio del álbum la hizo la agencia Está Pasando y Suma Conte. Me pareció muy tierno este momento en el que el bus atravesaba la zona en la que la gente esperaba que llegase Rosalía y esta mujer dijo: pues voy a saludar porque yo soy la más maja de España. El 22 de octubre se comunicaron por primera vez las listening parties con este gráfico por mail. Hay una pluma grande que puede asociarse a una paloma, a un ángel. Las veíamos también en los ojos de Rosalía en Berghain, el videoclip que analizaremos más tarde. Las plumas en el sistema jeroglífico egipcio entran en la composición de palabras como ligereza, elevación o vuelo. Según San Gregorio, las plumas simbolizan la fe y la contemplación. En la entrevista que le hizo Bella Freud, que te decía antes, básicamente Rosalía dice que ella siente que está protegida y que un amigo una vez le dijo que siempre que veía una pluma significaba que un ángel había estado ahí. El 29 de noviembre fue la primera listening party en Ciudad de México, en la que Rosalía habló brevemente del disco. Y en las redes los protagonistas fueron los asistentes. ¿Cómo te sientes? Me siento especial, me siento inspirado, o sea, es belleza audible. Como levitando. Me trae como que mucha creatividad. Empoderado. She's just achieved self-actualization. Me siento como en el cielo, estoy en el cielo. Me siento más cerca de Dios. Juan con el lenguaje hablando de dos épocas, AL y DL, antes de Lux y después de Lux. La listening party de Barcelona fue en la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Su arquitectura majestuosa y clásica a la vez que moderna hizo que fuera el espacio perfecto para el evento. A los asistentes les taparon las cámaras de los móviles con una pegatina con el símbolo del álbum, contribuyendo también así a que percibieses el acto como algo más exclusivo y también a que te centrases en la música. En el escenario estaba Rosalía tumbada y quieta. Cuando empezó a sonar el álbum se incorporó y empezó a escucharlo con los asistentes, que básicamente estaba formado por fans, periodistas, influencers y famosos como Belén Esteban, Amaya o Ibai. Me pareció muy icónico el carrusel que subió Belén Esteban resumiendo su experiencia. Todo el escenario estaba cubierto de telas blancas y había una gigante colgada sobre la que se proyectaban las letras de las canciones. Rosalía no hablaba, solo escuchaba. Me parece también interesante cómo en las listening parties, en vez de poner carteles, jugaban con el propio elemento de la luz para proyectar el nombre del álbum. El 14 de octubre, antes de que nadie se imaginase Berghain, Rosalía subió este carrusel, en el que vemos imágenes del día del rodaje del videoclip en Varsovia, con pistas como la camiseta de God Complex de Rosalía. Rosalía lleva trabajando con Canadá desde el mal querer. El videoclip de Berghain, dirigido por Nicolás Méndez, que también dirigió el de Pienso en tu mirada, el de Tekken o el de Malamente, es una pieza que se mueve como todo el álbum entre lo mundano y lo celestial, lo realista y lo surrealista. Ha generado un interés enorme por la cantidad de referencias artísticas, simbólicas y espirituales que tiene. Podemos ver un collage de influencias, una de las más claras es Blancanieves. Como ves, hay escenas que remiten a la película de Disney.
También hay gente que ve una posible referencia a Anticristo, sobre todo por la crudeza con la que se retrata el dolor y la naturaleza. Otro punto de inspiración para el vídeo proviene posiblemente del corto After Hours de 2013, grabado en las salas vacías del famoso Club Berghain en Berlín. En este corto, un grupo de animales salvajes invade el espacio y lo transforman en una dimensión casi espiritual, una yuxtaposición entre la brutalidad industrial y la belleza etérea de la vida animal. Esa misma tensión entre lo crudo y lo divino atraviesa el videoclip de Rosalía. No puedo no mencionar como posible influencia artística a Pilar Albarracín, artista española conocida por sus performances, vídeos, dibujos, fotografías, bordados, collage e instalaciones que exploran la construcción cultural de la identidad española, especialmente la de la mujer andaluza. En una entrevista, Pilar afirma que para ella un arte que no sea político o social no tiene sentido. Su performance Viva España de 2004, en la que camina por Madrid acompañada de músicos que interpretan la canción Que Viva España de Manolo Escobar, puede que inspirase también esas escenas del videoclip de Rosalía. En una entrevista reciente, Rosalía explicó que para Berghain se inspiró en figuras míticas como Hildegard von Bingen y también de Bimala, una poeta y monja india autora de algunos de los textos recogidos en el Therigatha, los versos de las monjas ancianas. Estos textos, escritos entre el siglo VI y 3 a.C., cuentan la iluminación espiritual de mujeres que en muchos casos provenían de contextos de marginación. Rosalía menciona que Bimala fue prostituta antes de alcanzar la santidad, y habla de cómo esta idea rompe los imaginarios tradicionales sobre lo sagrado y lo femenino. La interpretación simbólica del videoclip parte de una imagen muy sencilla, una mujer con el corazón roto. Parece que ella intenta repararlo, lo lleva a un joyero, pero este le dice que no puede arreglarlo o que simplemente no vale nada. Al volver a casa, Rosalía se convierte en una especie de Blancanieves moderna. Lleva el mismo lazo rojo en el pelo, canta en alemán y se encuentra en un lugar lúgubre. El corazón es un símbolo que podemos ver a lo largo de todo el videoclip. En la cultura egipcia, el corazón era la única víscera que se conservaba dentro de la momia, porque se consideraba el centro necesario para la eternidad. Para Aristóteles representaba el motor inmóvil, el núcleo del alma y de la inteligencia. En los emblemas, el corazón aparece como símbolo del amor y la iluminación, a menudo coronado por llamas, una flor de lis o una cruz. En Berghain, Rosalía parece perseguida por pensamientos intrusivos que la siguen a todas partes. Esos pensamientos son literalmente los instrumentos que acompañan la canción. Incluso lleva una camiseta de la marca catalana Sense Cells, creada por Jimena y Cris, que básicamente dice: mis pensamientos intrusivos suenan así. Dato curioso, esta camiseta ahora está a la venta en la web de Rosalía. Cuando ya no es capaz de reparar su corazón, parece que se aferra a lo que la sociedad nos ha dicho a las mujeres que va a salvarnos: el hogar, los cuidados, el ambiente doméstico. Pero nada de eso funciona, la depresión aparece y ella se encierra en la cama. En las mesillas hay botes de pastillas, y lo único que consigue sacarla de ahí es la fe. La transformación final llega con la paloma, que no es completamente blanca, tiene el pecho negro. En la tradición eslava se dice que el alma toma forma de paloma después de la muerte. En el cristianismo es un emblema de fe, pureza y redención. En el videoclip aparece un petirrojo que se asocia con la buena suerte, los cambios y la renovación. Bueno, por no mencionar que York es ese petirrojo. Que por cierto, tengo pensado hacer un vídeo sobre York y todas las cosas que no sabes de ella. Déjame en comentarios si quieres que lo haga. La escena de la bañera donde la ventana se divide formando una cruz refuerza toda esta simbología espiritual. Entre los detalles más simbólicos está el de ron de azúcar. Al principio representa la dulzura del amor, pero a medida que avanza el vídeo se oscurece, como metáfora de cómo lo que era puro puede volverse dañino. También se puede entender como el proceso de degradación del amor idealizado. En este vídeo, Mariel explica una posible referencia cinematográfica. Tres colores azul de Krzysztof Kieślowski. En esta película, la protagonista, Juliette Binoche, está sumergiendo un terrón de azúcar en el café y cambia completamente su color, mientras un hombre está declarándole su amor y ella no lo acepta. Ella está pasando un momento muy complicado tras el fallecimiento de su hija y su esposo en un accidente en el que solo ella sobrevive. No es solo un terrón de azúcar. Es ella, su mundo interior, tratando de contener muchísimo en muy poco. De hecho, Kieślowski habló sobre eso. Po to, żeby powiedzieć, że nie obchodzi ją to, co jest dalej. Że ona właściwie próbuje ograniczyć swój świat, zamknąć swój świat dla siebie samej i dla rzeczy, które ją najbliżej otaczają. Ese terrón de azúcar es una representación de su duelo, una representación de su corazón, de su aspecto emocional. Y está procesando todo esto mientras escucha afuera una música persistente que le recuerda mucho a su esposo fallecido. Pero alguien estaba tocando la música afuera de ese café. Un músico callejero. Pregunta, ¿cómo conoce esa música? Responde que él inventa todo tipo de cosas, que simplemente le gusta tocar música. En ese momento, ella nota que hay algo que va mucho más allá de la creación de su esposo, de lo que él sentía cuando componía y de lo que ella misma siente ahora. Este amor del que el flautista callejero le habla por la música o por simplemente estar es lo que la hace, más que reencontrarse, nacer nuevamente. Una forma nueva de sentir el amor y el mundo. Todo el estilismo de la promo estuvo a cargo de Joe Carayol, quien ya había trabajado con Rosalía durante la era de Motomami. Elegir prendas de archivo no es casual. Muchos artistas recurren a ella para establecer un diálogo entre el pasado y el presente. En esta entrevista, Rosalía habla de que me inspiran mucho las creaciones de McQueen. Me encanta expresarme a través de la moda. Creo que esas piezas
ayudaron a que el personaje en ese vídeo exista y ayudaron a explicar esa historia concreta. En el videoclip también hay detalles como la manzana mordida sobre la mesa. Tradicionalmente la manzana representa los deseos terrenales. Al final, cuando Rosalía se transforma en paloma, vemos como lo humano se transforma en divino. Siempre me ha gustado mucho cuando un artista te da lo que no te esperas. Ejemplo de ello es esta Boiler Room, que te da un momento íntimo y delicado en un entorno asociado a la dureza del techno. Rosalía dice que Berghain significa arboleda de la montaña. Para ella todos tenemos esa especie de laberinto en la cabeza. Un bosque de pensamientos en el que puedes perderte. Berghain es tu mente, es la mente de cada persona. Y ahora vamos a hacer el análisis canción por canción. Porque Rosalía no ha estado un año escribiendo letras en 3 idiomas, así para que lo pasemos por alto. Obviamente ella no habla los 3 idiomas. Lo que hizo fue soltar ideas y luego pulir. Usaba Google Translate o lo mandaba a un traductor y le decía, dime maneras diferentes de decir esta frase. Y claro, tenían que funcionar por métrica, fonética o musicalidad. Otra forma era que ella le mandaba 20 opciones de palabras y les preguntaba cómo se podía decir eso en su idioma. También intentaba leer en otros idiomas y obviamente poesía escrita por las santas que habitan el disco. Lux se divide en 4 movimientos. El primero es la partida, marchar, salir de la pureza. El segundo tiene que ver con la gravedad y con ser amigo del mundo, de lo mundano. El tercero es la gracia, ser amigo de Dios. Y el cuarto es la despedida y la vuelta a casa. Sexo, violencia y llantas abre Lux mostrando la dualidad entre lo terrenal y lo divino. ¿Y te has fijado en que esta canción empieza con los mismos acordes que Sakura, que es la última canción de Motomami? Cuando dice monedas en gargantas hace referencia al óvulo de Caronte, una moneda que se colocaba a los difuntos en la boca en la tradición grecorromana. Era el pago al barquero Caronte para poder cruzar el río de los muertos hacia el más allá. Reliquia está inspirada en las reliquias de Santa Teresa de Ávila que están dispersas en diferentes lugares. Se consideran reliquias sus muelas, dientes y otros objetos personales que se conservan en conventos de España y México. Rosalía hace su versión contando cómo va dejando cosas de ella en cada lugar al que va. Como coruñesa no puedo no mencionar la parte en la que canta. Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé, pero el pelo vuelve a crecer. Este verso hace alusión a un momento muy concreto de la gira de Motomami. En cada concierto Rosalía simulaba cortarse el pelo como parte de la performance, pero en el show que dio en Coruña se cortó por error un mechón de verdad. ¿Y sabes por qué se conoce a Coruña como la ciudad de cristal? Esto se debe a las galerías de la Marina, un conjunto de galerías acristaladas que cubren las fachadas de muchos edificios que miran al mar. Se construyeron en el siglo XIX y se hicieron para proteger las viviendas del viento y la lluvia, para aprovechar la luz natural del Atlántico y para permitir el contacto visual con el exterior. En Divine Eyes, cuando canta en inglés, dice: cada vértebra revela un misterio, reza mi columna, es un rosario. Ya hemos mencionado la importancia que tiene el rosario en el imaginario de Rosalía. Cada grupo de cuentas que lo forman se asocia a un episodio de la vida de Cristo y María. Los misterios del rosario se dividen en 4 grupos: gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Rosalía compara así sus vértebras con cada una de las cuentas del rosario, diciendo que cada vértebra revela un misterio, de la misma manera que lo hacen las cuentas del rosario. En Porcelana comienza cantando: mi piel es fina, de porcelana, rota en la esquina, referencia a Ryonin Genso, una monja, maestra y poetisa japonesa que se dedicó a la enseñanza de niños pobres. En uno de sus textos decía: cuando era joven servía a Yoshimo Kimi, discípulo del templo imperial Hokyoji. Recientemente falleció y aunque sé que es la ley de la naturaleza, la fugacidad del mundo me impactó profundamente y me hice monja. Me corté el cabello, teñí mis hábitos de negro y peregriné a Edo. Allí tuve audiencia con el monje Hakuo. Le conté, entre otras cosas, mi profunda devoción al budismo desde la infancia, pero respondió que si bien podía ver mis sinceras intenciones, no podía escapar de mi apariencia femenina. Por lo tanto, calenté una plancha y le acerqué mi rostro, y luego escribí según me guiaba el pincel. Antes, para entretenerme en la corte, quemaba incienso de orquídeas. Ahora, para entrar en la vida zen, me quemo el rostro. Así transcurren las 4 estaciones, naturalmente, pero no sé quién soy en medio del cambio. En este mundo viviente, el cuerpo que entrego y quemo sería miserable si me considerara algo más que leña. Wow. Cuando canta en latín ego sum nihil, ego sum lux mundi, básicamente quiere decir no soy nada, soy la luz del mundo. Y en homenaje a Ryonin Genso canta en japonés. Esa parte se traduce al español como: arrancaré mi belleza antes de que tú lo hagas por mí. Si crees que estoy loca, ese es el don con el que nací. Reina del caos porque mi Dios me hizo así. A Rosalía le parece increíble el nivel de sacrificio de esta mujer para conseguir lo que ella quería. Io Cristo Piangi di Damanti está inspirada en la relación espiritual y emocional entre San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís. Una amistad contemplativa que se basaba en el apoyo mutuo, el amor desinteresado y la unión espiritual. Cuando dice contigo la gravedad es grácil, me recuerda el libro La gravedad y la gracia que hablamos antes de Simone Weil. Las chicas chulas rompen la cuarta pared y Phoebe Waller-Bridge lo sabe bien. Rosalía lo hace al final de esta canción cuando dice: Berghain ya la comentamos, así que pasamos a La Perla. Esta canción es la explicación de por qué Rosalía está en su etapa de celibato voluntario. En esta canción utiliza la expresión de hacer la 13-14 y se suele utilizar cuando una persona pretende engañar a otra. Y su origen tiene que ver con las llaves, cuya numeración viene por pares. O sea, existen la 12-13 y la 14-15, pero no la 13-14. Cuando dice dirá que no fue él, que fue su doppelganger, Rosalía dice que la persona de la que habla nunca asumirá las consecuencias de sus acciones. Esta palabra es alemana y significa literalmente doble caminante. Se refiere a una figura idéntica o casi idéntica de una persona, a menudo usada en la literatura y el cine, como
símbolo de dualidad, identidad fragmentada o incluso mal augurio. Mundo Nuevo es una reinterpretación de Quisiera yo renegar, una canción atribuida a la Niña de los Peines, una de las voces gitanas flamencas andaluzas más influyentes del siglo XX. La ha mencionado muchas veces a lo largo de su carrera como una gran influencia. De madrugada quizás te suene de algo. Rosalía la escribió durante la etapa del Malquerer en 2018 y la interpretó de hecho varias veces en la gira, pero nunca la sacó en el disco. La parte que canta en ucraniano se traduce como "No quiero la venganza me quiere a mí". Rosalía se inspira aquí en Santa Olga de Kiev, patrona de las viudas y los conversos. Esta monarca de origen vikingo mató a miles de hombres en venganza por el asesinato de su marido. Años después se bautizó en Constantinopla. Dios es un stalker está escrita desde el punto de vista de Dios. Rosalía dice que como la propia idea es absurda e inasumible, pues lo hace desde el humor. La yugular se centra en el misticismo árabe. Cuando dice cuántas historias caben metidas en 21 gramos, hace alusión a la creencia de que el alma pesa 21 gramos. Idea que ha sido desmentida por científicos, pero hay que apostar por la fantasía. Cuando dice tú que estás lejos y a la vez más cerca que mi propia vena yugular, hace referencia a este verso del Corán en el que se dice hemos creado al hombre y sabemos lo que su alma le susurra. Estamos más cerca de él que su propia vena yugular. En el verso en el que canta mira, yo no tengo tiempo para odiar a Lucifer. Estoy demasiado ocupada amándote a ti, Undibel. Vemos una clara referencia a Rabia la Adawiya, que cuando le preguntaban si odiaba al diablo, respondió mi amor por Dios me ha prohibido ocuparme del odio hacia el diablo. Cuando canta el árabe, la traducción al español es por ti destrozaría el cielo, por ti derrumbaría el infierno, libre de promesas, libre de amenazas. Hace referencia a una anécdota sobre Rabia la Adawiya. Según se cuenta, un día fue vista corriendo a través de las calles de Basora. Llevaba una vasija con fuego en la mano y un cubo de agua en la otra. Cuando le preguntaron ¿qué estás haciendo, mi niña?, ella dijo quiero que los fuegos del infierno dejen de quemar y quiero incendiar las promesas del paraíso. Ambas bloquean el camino hacia Alá. No quiero la adoración por miedo al castigo ni por la promesa de recompensa, sino sencillamente la que se hace por amor a Alá. Rosalía ha dicho que la parte que se siente más orgullosa del álbum es de la outro de esta canción. Hace una comparación poética entre lo grandioso y lo minúsculo, y en cómo lo divino es infinito, pero habita en el interior del ser humano. Para ella había algo muy bonito cuando estaba leyendo sobre el Islam y su cultura. Le pareció muy interesante su concepto de que todo está conectado e intento expresarlo cuando dice yo ocupo el mundo y el mundo me ocupa a mí. Yo ocupo un haiku y un haiku ocupa un país. Contexto: un haiku es un poema corto de origen japonés que tiene una estructura de 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas. Suele centrarse en la naturaleza y las estaciones del año. No rima y busca representar una imagen sencilla y evocadora. En esos stories, Blanca Aguilera compartió la explicación de un matemático sobre estos versos entre lo micro y lo macro y me pareció interesante, así que os lo comparto. En la outro, Rosalía también incluye un fragmento de una entrevista que le hicieron a Patti Smith en 1976 en Estocolmo, Suecia. Al decir 7 cielos no es gran cosa, quiero ver el 8º cielo, 10º cielo, 1000º cielo, sabes, es como atravesar al otro lado, es como ir a través de una puerta. Una puerta no es suficiente. En Genius se explican que Patti reflexiona sobre la canción Break On Through de The Doors y habla sobre trascender los límites espirituales o mentales. Sauvignon Blanc habla de deshacerse de lo material, de lo superficial, de prestarle atención a lo que verdaderamente la tiene. Serà que l'abundància real és desprendre's? O serà que el luxe real és privar-se d'algú? Però potser això no té cap sentit per algú que no tingui les seves necessitats bàsiques cobertes. No té cap mena de sentit, això, oi? Però potser en un context on, ostres, som tan privilegiats que tenim un plat a taula cada dia, tal, pues, ostres, per mi hi ha alguna en aquestes preguntes que em ressonen, saps? Si canta en español en esta canción es porque hay inspiración en Santa Teresa de Jesús. Era de familia burguesa, pero decidió despojarse de todo lo material y persiguió otro camino. Reformó la Orden del Carmen, adoptando la regla primitiva basada en la práctica de la oración y del ayuno, en no poseer rentas ni propiedades, en guardar silencio y en descalzarse. Así fundó un primer convento en Ávila y después lo extendió por toda España, recorriendo caminos, a veces en condiciones durísimas, hasta fundar un total de 14. Esto le supuso grandes luchas con los superiores de su orden. Bueno, y consultas a confesores y teólogos que en su mayoría no entendía sus ideas. Vivía entre la contemplación y la acción. La rumba del perdón se resume en la frase voy a bajar por tabaco. No sé si se usa fuera de España, pero básicamente aquí se utiliza para referirse a un hombre que abandona a su mujer y a sus hijos y que no tiene intención de regresar. Se relaciona con la masculinidad tóxica reflejada en esta canción. Actúa de manera irresponsable no solo con su propia familia, sino con su salud, como por ejemplo cuando dice el que me dejó a mí antes de dejar su botella. Memoria está escrita por Carmiño, una famosa cantante portuguesa. Rosalía dice que es una especie de confesión para decir que puede que haya recuerdos de su vida que sean más reales unos que otros. Raúl Refri, productor de Los Ángeles, el primer disco de Rosalía, habla de esto en su libro Cuando todo encaja, que por cierto acabo de terminar de leer y me ha encantado. Él dice: la memoria es peligrosa, es un lago profundo al que vamos lanzando nuestros recuerdos, que casi siempre se hunden en la oscuridad de sus aguas. Para cuando queremos recuperarlos están llenos de algas y óxido. El recuerdo no es fiel a la realidad, sino una adaptación de lo ocurrido a quien somos ahora, a la persona en la que nos hemos convertido. Magnolias nace de la idea de que muchas veces pensamos en la muerte como algo desolador, pero Rosalía escribe esta canción desde otro punto de vista, imaginándose cómo a ella le gustaría que su entorno viviese el día de su funeral, como una celebración a la vida. Es un poco la idea del verso que se tatuó de Manuel Molina que te decía antes. Cuando canta sobre mi ataúd KTM quemando rueda, hace referencia a las motocicletas de esta marca austríaca. Son conocidas por su potencia y popularidad en el motocross y las carreras de velocidad. La flor que da título a la canción se asocia con la belleza, la pureza y la feminidad, pero también con la muerte y los ritos de despedida. Además, en la tradición cristiana, las flores en los funerales simbolizan la presencia de Cristo
Cristo en el alma del difunto. Termina diciendo: yo que vengo de las estrellas, hoy me convierto en polvo para volver con ellas. En un versículo del Génesis se dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Un funeral que a priori podría llevarnos a un lado oscuro se convierte así en un final luminoso. Se acepta el final de la vida con agradecimiento y amor. No está confirmado si habrá gira ni cómo será, aunque entendemos que sí. La primera actuación que ha hecho desde que sacó Lux fue en los 40. Llenó el escenario de cruces de neón en las que se proyectaban la letra de Reliquia en distintos idiomas. Para hacer este vídeo he visto muchísimas entrevistas de Rosalía. Y para resumirte todas las horas que he pasado viéndolas y tomando notas, he hecho una selección de las cosas más importantes para que tú no tengas que invertir todo ese tiempo. El 14 de agosto él publicó esta entrevista escrita en la que se dice: para comenzar su siguiente capítulo, Rosalía buscó un espacio lejos de España, en la tranquilidad de Mount Washington, un enclave montañoso en el noroeste de Los Ángeles. Y leyó la novela I Love Dick, una indagación feminista de Chris Kraus sobre el deseo. Dice que ama a esa mujer y que le encanta cómo piensa. El año pasado vi la serie que hicieron en Prime Video y he de decir que la banda sonora me parece increíble. Menciona que Björk dice que para crear se necesitan periodos de privacidad. Para que una semilla crezca necesita oscuridad. En esta entrevista del País Semanal dice que el año que pasó escribiendo letras fue un año de aislamiento. Leía geografías, escribía, estaba en casa y no hacía otra cosa. Aunque si hay una entrevista que sorprendió fue la que hizo en Radio Noia. En la cama está este libro que se relaciona con Lux. En él se pregunta qué pasa cuando las cosas no salen del todo bien. El fracaso es aquí una fuente inagotable de disparadores, que obliga a reencaminar decisiones vitales, profundizar o destruir lazos afectivos y a asumir nuevos riesgos. Para mí tiene mucho sentido que esta fuese la primera entrevista que dio. Parece que ella quiere conectar con una atmósfera íntima que al final pues es bastante complicada de conseguir en un programa de máxima audiencia. Dice que cuando escucha el podcast de Radio Noia conecta con quién es, con sus amigas, con cómo piensan, incluso el hecho de hacer una entrevista en su propio idioma, en catalán. De la entrevista podcast, estas son las cosas que más me llamaron la atención. We were told listen to it in the dark and focus on the lyrics. Beautiful, yes. Me pareció curioso, no sé cómo de habitual es que te digan cómo tienes que escuchar un álbum más allá de en orden y con auriculares. The main inspiration is feminine mystic. Las místicas eran mujeres que se leían unas a otras y sus referentes eran otras mujeres. Esto les permitió acceder a conocimientos muy diversos, científicos por ejemplo. María Jesús de Ágreda cuenta cómo se eleva sobre la Tierra, asciende y observa todo el mundo, pasando así de un discurso místico a un tratado de geografía. Entonces eran feministas. Victoria, la autora de La mirada interior, el libro que comentábamos antes, no lo cree porque no existía una autoconciencia de género. Pero sí que dice que las místicas tenían una visión femenina del mundo, y habla de Hildegard von Bingen como una de las mujeres más poderosas e influyentes del medievo, que por cierto hizo un vídeo de por qué en 2025 estamos volviendo a la Edad Media. Hay algo muy interesante que dicen las hijas de Felipe que es: hay algo muy esencial de la mística que es básicamente reclamar una relación de intimidad directa con Dios a través del mecanismo que sea. Un don de bilocación, penitencias extremas, cualquier cosa. Creemos que hay algo muy feminista y muy subversivo en que te saltes toda una jerarquía eclesiástica y toda una jerarquía de directores espirituales y confesores. Sin entrar en si crees o no, al reclamar una relación directa con Dios ya te estás saltando el aparato disciplinar masculino. En esta entrevista cuando dice esto, recuerdo poner un mapa en la habitación donde trabajaba, un mapa mundi, empezar a poner así como pins, empezar a colgar también post-its, nombres de santas, historias de diferentes lugares del mundo. Me la imagino literalmente así. En esta entrevista que le hicieron en Billboard habla de la canción Fokurani, que es una de las canciones que solo se puede escuchar en el vinilo. I found out that there's this saint, Santa Rosalía de Palermo. She was supposed to get married and then she decided not to. And she decided to dedicar su vida a Dios. And I thought that something in that was very powerful and I wanted to research on her story and that's why you can find some Sicilian in that song. ¿Y qué hizo Rosalía en el frontón Betty High de Madrid? Pues dar una entrevista a Apple Music. A finales del siglo XIX estaba muy de moda jugar a la pelota vasca en Madrid, y por eso decidieron construir este frontón en pleno barrio de Chamberí. Dejó de funcionar en 1919, pero si quieres verla en su estado más natural, te recomiendo verla en la entrevista de La Revuelta, en la que por cierto llevaba este top increíble de McQueen de 2003. Lleva un bizcocho hecho por ella, que en caso de que te apetezca replicarlo, puedes hacerlo siguiendo la receta que compartió el 13 de noviembre en su Substack. Lo ha bautizado como el bizcocho 14 quilates. Por si te preguntabas quién había diseñado el plato de Rosalía Broncano, fue ella. Muestra cómo se inspiró en las vajillas que tenía su abuela en su casa. Por cierto, también enseña los mupis retroiluminados que diseñó para Lux. Este vídeo ha sido uno de los más complicados que he hecho en mi vida, ya no solo técnicamente, porque llevo 3 horas y pico grabando y yo no sé cuál va a ser el resultado, pero solo le deseo suerte a la Elena de edición. El análisis de Motomami también me hizo envejecer 8 años, que por cierto puedes verlo en mi canal también. Pero volviendo al tema, siento que esta dificultad radica en que por un lado vivimos en una sociedad tan acelerada que para empezar estoy hablando a toda leche, porque si no ya tardaría 8 horas en grabar este vídeo. Pero también he sentido la sensación mientras estaba haciendo este vídeo de estoy llegando súper tarde y lo he sacado hace una semana el álbum. Además de que no siempre se tiene una opinión sobre todo, abordar un álbum como Lux tan complejo desde diferentes ramas y diferentes opiniones es algo que requiere una reflexión
reflexión y un tiempo que no se pueden acelerar. Al mismo tiempo, mientras lo hacía, me cuestionaba cuál era la verdadera intención, ¿no?, detrás de este análisis. Y he llegado a la conclusión de que la finalidad para mí es compartir todo lo que he aprendido y con suerte haber despertado tu curiosidad sobre algún tema, alguna autora, alguna obra de arte que quizás no conocías antes. Entiendo perfectamente que la simbología asociada a la Iglesia ya tiene unas connotaciones muy marcadas. Y aunque ella las reinterprete y muestre su propia versión, es complicado aceptar la resignificación de símbolos que tienen una historia cruda detrás. Te mentiría si te dijese que conecto con todo lo que se expone en Lux. Dicho esto, no creo que sea necesario hacerlo para poder apreciar o disfrutar del álbum. En mi caso, me ha sentido para entender la fe desde una mirada más amplia. El hecho de no mencionar las posibles relaciones con algunos hombres en alguna canción ha sido totalmente intencional. Creo firmemente que debemos descentralizar a los hombres de nuestras vidas. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra felicidad van muchísimo más allá de ellos. Lo que dice Rosalía de que siente un vacío dentro de ella que no sabe si podrá llenarlo me recordó a este libro. La angustia es intrínseca al ser humano. La incertidumbre por la propia existencia, por la absurdidad del mundo, por el silencio de Dios, cada cual según sus creencias, lo fue llevando a su terreno, de la religiosidad al ateísmo, pero manteniendo ese dolor por ser como base del pensamiento. Siempre hemos padecido desasosiego emocional y siempre hemos querido dejar de padecerlo. Hoy hemos cambiado en que hemos perdido espiritualidad, y espiritualidad no es sinónimo de religiosidad. La materialidad la ha desplazado de la vida. Vivimos en el mundo de las cosas. Ahora son las aplicaciones de los teléfonos móviles las que nos instruyen para alcanzar la espiritualidad. Se pierde aquello que nos representa como humanos, que nos hace humanos, desde la cultura, los ritos o la sociabilidad, devorado todo por el consumo y convertidos todos en productos. Rosalía dice que en una era que no parece que es la de la fe, la certeza o la verdad, quizá es más necesario que nunca que haya una fe, una certeza o una verdad, la que sea, la de cada uno. Hay tantas formas de interpretar Lux como personas hay en el mundo. Gracias por permitirme mostrarte la mía. Si te ha gustado el vídeo y quieres darle like y comentarme en lo que sea, a mí me haría muchísima ilusión. Nos vemos en el siguiente. No me puedo creer que haya terminado de grabar este vídeo. Espero, de verdad, espero que os guste. Es que como no os guste, no pasa nada.